¿Me sigue? Bien, hermanos, damos gracias al Señor por este día. Es un día bello, a mí me encanta. Venía con un hermano ahí en el carro que venía subiendo, el hermano, allá me olvidó el nombre, vea. Él está aquí, yo sé. Entonces, allá está. ¿Cómo es tu nombre? Richard. No. Luis. No le digo. Yo iba a decirlo, sino que estaba probando a ver si usted sí sabía su nombre. Entonces le venía yo diciendo, este clima es lindo, este clima de Ecuador es muy bonito, a mí me encanta. Ustedes allá, ay, qué frío, pero a mí me encanta este clima, es rico. O si no, váyase para allá a la tierrita esa de la Florida, con ese calor que a veces se sube a 100, a ver si se le va a parecer rico. Esto es un paraíso. La semana pasada estuvimos en la Asamblea Nacional de Bolivia. Llegamos con mi esposa a La Paz. Ahí se hace frío, ¿ok? Ahí sí, porque son sobre 4.000 metros. Llegamos allí y fue una bendición poder compartir con los hermanos de Bolivia. Fue una bendición poder compartir tanta gracia, tanta amabilidad, tanta generosidad y ver que hay hermanos que adoran también al Señor como lo hacemos aquí. Así que eso fue una tremenda bendición y créame que yo sentí las oraciones de ustedes. Oh sí, estoy seguro de eso. Vamos a ir a la palabra del Señor, ¿qué tal? Usted vino a escuchar la palabra, yo estoy seguro de eso. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 15 del libro de Juan capítulo 15. Y vamos a leer esta pequeña frase, ahí usted la tiene, vea. A ver, vamos a leerla a una voz todos. Mire para las pantallas, a la una, a las dos y a las tres. Separados de mí, nada podéis hacer. Ahora dígale al que está a su lado, separado del Señor, usted no puede hacer nada. Estamos en el mes de conexión. Conéctese con el Señor, conéctese con la iglesia, conéctese con sus hermanos, conéctese con algún ministerio, conéctese con las redes sociales de Capilla, conéctese con los cultos, conéctese con un hub, conéctese con si usted es caballero, conéctese con el ministerio de los caballeros. Si usted es una dama, conéctese con el ministerio de las damas. Si usted pertenece al grupo de danza, conéctese con el ministerio de danza. Si a usted le gusta cantar, váyase conectando con la alabanza. Conéctese. Amén. Entonces, consciente de esta necesidad, por lo menos en mi caso, le pido la ayuda al Espíritu del Señor en esta mañana para que tanto en las predicaciones como en todo el ejercicio espiritual que llevamos a cabo, nunca estemos separados de Él, porque, dígalo conmigo, separados de Él, nada podemos hacer. Amén. Note usted, querida iglesia, que esto que acabamos de leer, el Hijo de Dios, Jesucristo, te habla hoy personalmente a ti y te dice que separado de Él, tú no puedes hacer nada. ¿Entiendes eso? Nada. Es decir, y note usted la manera decisiva que lo dice el texto bíblico. No dice, separados de mí difícilmente podrían hacer algo. No. El texto bíblico pone el hacha en la raíz más profunda diciendo, tú separado del Señor no puedes hacer nada. Y hoy con la ayuda de Dios nos vamos a enfocar allí en eso, porque es verdad, separados del Señor no podemos hacer nada. No dice, si busco y me esfuerzo, puedo hacer algo. No dice eso. No dice, si concentro todas mis energías en un solo punto, de pronto lo lograré. O si concentro todas mis facultades y talentos, lograré algún propósito. No dice eso. Ni aún así tú pudieras lograr algo separado del Señor. Ahora bien, si yo fuera extremadamente cuidadoso
y me dedicara a una tarea en específica, si yo fuera intensamente entregado a algo, si orara con toda la sinceridad del caso, ¿podría hacer algo acaso sin la influencia del Espíritu del Señor? Déjame decirle contundentemente, no. Puede ser que me cueste muchas dificultades y sin embargo pudiera ser difícil. Y yo no sé si aquí hay alguno de los que les gusta remar de vez en cuando, ir por ahí a nadar en un rito y remar contra la corriente. Es exactamente eso. Podríamos de pronto progresar un poquito al menos en las cosas de Dios solamente con mi propio esfuerzo, con mi propia fuerza. Pastor, ¿qué tal si yo me esforzara al máximo? El Señor dice, no, porque separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, el objetivo hoy es que nosotros nuevamente recuperemos el sentido del estar aquí. Puedes esforzarte como quieras, puedes luchar como quieras, puedes brincar aquí, saltar, romper las sillas de la emoción, puedes hacer todo lo que tú quieras, pero tus luchas se convertirían automáticamente en una fuerza mal aplicada y en una perdedera de tiempo. No vas a lograr nada, solo te hundirás más profundamente en tu humanidad y no en la gracia del Señor. El texto bíblico tampoco dice, separados de mí no podréis hacer algunas cosas grandiosas. No dice así el verso bíblico. Me refiero a algunos actos de bondad, algunos actos de santidad, algunos actos elevados o alguna especie de abnegación, sacrificio. Por más que tú quieras esforzarte, si no es con el Señor, no puedes hacer nada. Incluso la frase que acaba de decir el Señor incluye esas pequeñas cositas, esos pequeños actos. Tú realmente no puedes hacer nada porque todo lo que tú hagas, por mínimo que sea, en realidad es un acto de altiva arrogancia. ¿Cómo así, pastor? No diga eso. Lo dice la Escritura. Cuando nosotros queremos hacer cosas pequeñas, por bondadosas que sean, creemos que es de nosotros, pero no es de nosotros. No pueden hacer nada. Ustedes no son capaces de hacer el menor acto de bondad divina jamás existente. Ustedes no lo pueden hacer, excepto en la medida que reciban la fuerza del Espíritu del Señor. ¿Por qué están hoy aquí? Un día le preguntaron a un joven en una vigilia, me acuerdo tanto, ¿y cómo llegaste tú a la iglesia? Por mis propios medios. No, desconociendo completamente que fue la obra del Señor quien lo trajo a la iglesia. Precisamente esas cosas pequeñas son las que nos permiten descubrir que somos altivos y arrogantes. Yo sé que algunos todavía no lo entienden, ya vamos para allá. Pedro pudo caminar sobre las aguas, ¿recuerdan? Pedro, pero no pudo soportar la burla de una criada en el libro de los Hechos y tuvo que reaccionar. Déjenme darle otro ejemplo. Job, ¿recuerdan a Job? Job pudo tolerar la pérdida de todas las cosas materiales que tenía, pero las palabras recriminadoras de sus amigos, aunque eran simplemente palabras y no le rompieron nunca los huesos a Job, sin embargo, le hicieron renegar más de su situación. Qué interesante, ¿verdad? Déjeme darle otro ejemplo. Jonás dijo que hacía bien en enojarse hasta la muerte solamente por una simple calabacera que se derritió, se murió y dejó de hacerle sombra. Qué cosa tan curiosa. ¿Acaso ustedes no han oído a menudo de hombres y mujeres valientes en el Evangelio que de pronto han muerto finalmente por una simple situación de la vida que les hizo perder la fe? Eso somos nosotros. Nosotros no podemos hacer nada
a menos que estemos conectados con Él. Lo mismo ha sucedido con personas, con cristianos a través de toda la historia, que de repente ellos toda la vida estuvieron bien y de pronto resbalaron por alguna ligera tentación que apareció por ahí. Ay, ¿qué pasó con el hermano? No, cayó. Porque ese es el ser humano, esos somos los seres humanos. Déjame colocarle una frase allí, PowerPoint, por favor. Hay una frase más adelante, si me ayudas. No, más adelante. Una más. Ahí está. Léala conmigo. La gracia de Dios es muy necesaria para formar un temperamento correcto en los cristianos, tanto en relación con el rompimiento de un plato, como en relación con la muerte de un hijo único. Esas pequeñas grietas que a veces hay en nuestra vida necesitan ser resanadas. Yo tengo grietas, pastor. Yo tengo problemas que necesitan ser resanados. Oh, sí, todas las tenemos. Todavía las tenemos. El justo debe vivir por fe, tanto en las cosas pequeñas como en las cosas grandes. El creyente debe estar consciente de su propia incapacidad en todas las áreas. ¿Sabe? Estoy experimentando algo cuando voy a visitar estas iglesias en otros lugares y casi siempre lo ven a uno como el hermano que viene al exterior, cosas así. Y entonces un hermano me dijo, hermano, ¿me puedo tomar una foto con usted? Porque es que yo quiero tenerla en mi casa puesta ahí en la... Entonces yo, ok. Sí, ya me imaginé yo allá de cabeza con una veladora encima. Entonces yo le dije, espérate hermano, yo conozco mis debilidades. Yo soy consciente de mis fortalezas, pero también de mis debilidades. Yo me conozco, bueno, por lo menos creo conocerme. A lo mejor el Señor todavía nos tiene que indagar un poco más. El salmista dijo, examíname, oh Dios. Porque yo por mis propios esfuerzos puedo tratar de determinar qué es lo que me pasa, pero necesito que tú, Señor, me examines. Conóceme, mírame. Si hay algún camino de iniquidad en mí. Y luego más adelante dice, por Dios, Señor, crea en mí un corazón nuevo, limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Mire la gran preocupación del salmista. No me quites, no quites tu espíritu de mí, no me eches de delante de ti. Vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Porque el salmista sabía, hay 70 oraciones cantadas en todos los salmos hechas por un siervo llamado David, que era consciente de que lo más importante era tener su corazón limpio delante de él. Por eso es que hay grietas que tienen que ser subsanadas, corregidas, porque si no por ahí se mete lo que no debe meterse. Es muy importante que empecemos por ahí. Nunca digas yo soy suficientemente fuerte para hacer esto. Nunca digas eso. Porque separado del Señor no puedes hacer nada. Pero les voy a confesar algo. Cuando yo tenía 14 años yo llegué a la iglesia. Y eso yo me volví el campeón. Yo quería orar más fuerte que todos. Yo quería evangelizar más que todos. Y yo estaba todavía en el bachillerato, en la escuela. Y ahí en la ciudad de Bogotá, hay un sitio en el centro que se llama Chapinero, le llamamos nosotros. Y ahí hay comercio de todo tipo, ¿no? Y había un lugar de un santo venezolano, pronto ya es experta en eso, José Gregorio Hernández, ¿sí? Que ella es experta en eso. Entonces, José Gregorio tenía eso y tenían una estatua de José Gregorio y tenían un enano. Y ojo con lo que voy a decir, porque aquí existe eso, yo ya lo vi, tenga cuidado de no meterse ahí, que se llamaba el equeco. Hay algunos que hacen así porque ya han ido, ¿no? Entonces yo iba con mi mochila de la escuela y yo iba caminando por ahí, yo iba orando, Señor, gloria a Dios, y me sentía tan súper espiritual,
que me metí a ese sitio a orar, a reprender demonios. Y bueno, yo me metí ahí, eso había culebras, ratas, había todo tipo de brujerías y cosas de esas que uno siente la pesadez en este lugar, ¿no? Y entonces allá al fondo del local había un muchacho al que atendía todo eso. Ahí se están poniendo atención, ¿no? Qué bendito, ¿no? ¿Tú qué pasó? Diga, pastor, ¿qué pasó? Pues no les voy a contar entonces. Yo los vi. Y entonces yo entré hasta el fondo, no va a creer lo que me pasó. ¿Será que sí les cuento algo? Sí, mejor les cuento una vez que vayan y se metan allá. Me fui hasta el fondo y empecé a orar por ese muchacho que estaba ahí. Y el muchacho se queda mirándome a mí y me dice: ¿usted sabía que yo soy el padre de la mentira? Así me dijo. ¿Y sabe esa frase de dónde viene, no? Los que leen la Biblia saben de dónde viene esa frase. Yo salí corriendo de ahí. Claro, yo salí corriendo de ahí. Y después yo decía: Señor, perdóname por meterme en la boca del león, porque yo no necesito creer en mis propias fuerzas. Yo necesito saber, ser consciente, internalizar, o ¿cómo se dice? Interiorizar, que separado del Señor yo no puedo hacer nada. Que lo que está en mí no soy yo mismo. Por eso el apóstol Pablo dice: ya no vivo usted, maestro, usted ya no es usted, sino Cristo vive en mí. Y eso cambia todas las cosas. Entonces nunca digas: en esta parte de mi vida yo no necesito a Dios, yo puedo bregar con esto solo. No, pastor, yo no tengo problema de caer en tentación porque yo soy un hombre casado y tengo mi familia. Por lo mismo es que tienes que tener cuidado. Por eso mismo. Se trata de algo pequeño, pastor, no hay problema. No, aun cosas pequeñitas tú tienes que entender que separado del Señor no puedes hacer nada. Vas a pedir un préstamo en el banco, ora. Vas a hacer un negocio, por más pequeño que sea, ora. Vas a comerte un pedazo de pizza en la calle, ora. Pídele al Señor que te guarde. No caigas en ese error. Tú no eres competente para nada. Yo soy un incompetente. Y usted también, y me siento orgulloso de decirlo porque es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Ahora, permítame, y por favor ayúdame en el PowerPoint, permítame leer el texto completo para leer el contexto de lo que acabamos de hablar. Permaneced en mí y yo en vosotros. Pare un momentito ahí. Él en mí y yo en él. ¿Ve? O sea, no dice Jesús camina al lado mío. No dice eso. No dice súbete en mis hombros. No dice eso. Dice yo en ti y tú en mí. Lo cual nos lleva a pensar en una relación profundamente íntima. Y pone el ejemplo: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. O sea, el pámpano, si no está ahí enterrado con raíces en la vid, no puede hacer nada. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Entonces la palabra clave aquí, ¿cuál es? Permanecer. Permanecer. Esa es la palabra clave. Y dice: yo soy la vid. O sea, ¿cómo se diría aquí en un ecuatoriano castizo? No, la vid. No, donde se siembran hartas plantitas. El huerto, eso es la vid, el huerto. Jesús es el huerto y ustedes son las plantitas, los pámpanos. El profeta Isaías enseñó acerca de la viña del Señor. La vid, la viña. El que permanece en mí, imagínate un pámpano, todos los pámpanos deben permanecer en la vid, en el terreno, y echar raíces. El que permanece en mí y yo en él, porque cuando tú siembras plantas,
esas raíces tienen unas raíces más pequeñitas y todo eso se encarga de chupar los nutrientes del terreno de la vid para poder la planta crecer, posteriormente florecer y después dar frutos. Así es como funciona. Entonces la iglesia Capilla del Valle es exactamente lo mismo. Esta es la vid, el cuerpo de Cristo, y ustedes son los pámpanos. Si usted está aquí, tiene que permanecer en Él y Él en usted, y entonces el resultado dice ahí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mire, tengo al lado de mi casa, y colócame la fotito de los aguacates, por favor. Tengo al lado de mi casa, no mi casa, la casa que yo rento. Bueno, por fe mi casa. Pero al lado de la casa donde vivo, mejor, para no meterme en líos. ¿Qué tal que me haya escuchado el dueño? Me la quiere comprar, me llama esta tarde, ¿me la quiere comprar? No tengo plata, por fe. Ok. Al lado de mi casa hay una casa que alguien comenzó a construir y se quedó a mitad de camino, o sea, quedó en obra negra y abandonaron esa casa. Pero en esa casa, y parece ser que lleva mucho tiempo abandonada, y algunos de ustedes, incluso a Viuda y Yade y algunos otros, se han beneficiado de algo que hay en esa casa. Hay un árbol de aguacate, pero una cosa brutal. Yo en mi vida he visto un árbol de aguacate tan bonito. Y eso se cae en los benditos aguacates en la temporada, ¿sí? El único, y menos mal que no está aquí, ojalá ni me escuche, Freddy sí una vez se subió allá, el pastor Freddy, y bajó una cosa así de aguacates y nos repartieron una vez del almuerzo aquí con los estudiantes. Y desde entonces me queda a mí la tentación, cada vez que salgo al patio yo miro eso ahí y aquí aparece el diablito diciéndome al oído, súbete, pásate la propiedad, dale, coge un palo, sube una escalera, llama a algún estudiante del seminario. Pero viene el angelito aquí y me dice, eso no es tuyo. Bueno, el caso es que si algún hermano quiere hablar conmigo al final de algo, tranquilo. Oye, no, bueno, no me preguntes ahorita porque están escuchando. Entonces, bueno, el asunto es que ahí está ese árbol y se pierden los aguacates y unas cosas así, hermano. Entonces, la pregunta es, ¿esas ramas tuvieron que esforzarse para lograr algo? No, nada. ¿Tuvieron que afanarse esas ramitas para producir esos aguacaticos? No, para nada. El único requisito para la rama dar fruto era que se mantuviese pegada al árbol. Ahora, en estos días cayó una granizada, hace unas semanas cayó una granizada, ustedes se acuerdan, ¿no? Que cayó granizo. Y cayeron algunas ramitas justo del lado de mi propiedad, de la propiedad del que me renta la casa. Porque mi oración siempre es, Señor, que crezcan para este ladito las ramitas, ¿no? El caso fue que se cayó una rama con un aguacate, pero estaba verde, ¿no? Los aguacates son verdes, yo sé, pero este estaba duro, tieso como una piedra, así que realmente. Ahí lo encerré, una clave, lo puse en papel periódico y lo dejé ahí. Lo iba a meter a la nevera, pero Olguita me dijo, no, que ahí no se madura. Entonces solamente papel periódico lo puse ahí, ¿no? Si aquí hiciera un poquito más de calor, se hubiera madurado, pero realmente no pasó nada y terminó. Ya. El punto es que quedó la rama ahí en el piso y la pregunta mía es, ¿esa rama en el suelo podrá producir fruto? No. ¿Por qué? Porque no está pegada al árbol. ¿Ha escuchado usted personas que dicen, no, yo soy cristiano, yo amo al Señor, pero yo no voy a la iglesia? No me gusta la iglesia, no me gustan los pastores, no me gusta la gente hipócrita, que ellos son expertos en todo, ¿no? Y resulta que separados de mí, nada podéis hacer. Tú crees que estás dando frutos, pero en realidad estás muerto. Porque separado del Señor significa estar en la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo. Imagínate tú que esta mano mía se cayera un momento y corriera por allá.
Se muere inmediatamente. Imagínate que me cayera una oreja. ¿Qué pasa con la oreja? Se muere. Se muere. El único animal, escuche esto, el único animal sobre la faz de la tierra al que le pueden sacar los ojos y vuelven y le crecen es un tipo de rana que existe. No todas las ranas incluso. Pero usted no se las venga a dar de rana ni de sapo. Usted, apartado de la iglesia, apartado de Cristo, usted no puede absolutamente hacer nada. Así que el secreto para dar fruto, como lo dijo Jesús ahí en el capítulo 15 de Juan, es permanecer en Él, mantenerse conectado a Él. Dígale al que está a su lado, hermano, conéctese con el Señor. Ahora, permítame ir un poquito más allá. Sin Cristo no puedes hacer nada que sea bueno, nada que sea correcto. Voy a tratar de ser bueno hoy, voy a hacer mis primeras obras buenas. Si no es con el Señor no puedes hacer nada. Una cosa es decir, voy a hacer, y otra cosa, Jorgito, es decir, Señor, ayúdame a ser hoy una persona buena. Eso es diferente. Nosotros no somos competentes para nosotros mismos si se tratara de pensar en nosotros mismos. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Dice el libro de los Romanos, no lo sabemos, ni siquiera sabemos qué pedir. Señor, ¿debo votar? Sí, debo votar. No, dime, ayúdame. No sabemos. Cada día sabemos lo que queremos, pero no sabemos cómo hacerlo. Porque no somos competentes, iglesia. Nuestra fuerza no es solamente debilidad, sino una debilidad perfecta. Yo estoy aquí porque el Señor me llamó. Usted está aquí porque el Señor lo llamó. Abiud, tú estás aquí porque el Señor te llamó. Ya el Señor te llamó y por eso es que estás aquí. Si no, estarían en otro lado. Los que tocan el piano están ahí tocando porque el Señor los llamó. No porque sean talentosos ni porque el guitarrista toque así como Led Zeppelin o cosas así. No, nada de eso. Es porque el Señor lo llamó y lo tiene ahí. El baterista que ustedes ven allá, que a veces está aquí, uno ya no sabe ni qué toca él, está ahí y es plurifacético, es porque el Señor le dio el talento. Los que cantan ahí no es porque su talento es tremendo, no, es porque el Señor los puso ahí por algo, por su infinita y poderosa gracia es que estamos aquí. Mire, nuestra debilidad aparece en cosas pequeñas, como lo dije anteriormente. Nuestra debilidad aflora en las gotitas de dolor como en los mares de aflicción también. Nuestra debilidad siempre aparece en las pequeñas astillas que nos ocurren, también como en las guerras que sufrimos nosotros mismos como seres humanos. Todo cristiano es impotente para todo. Apréndete el significado, oh iglesia, de que separado del Señor no puedes hacer nada. Él no dijo, separados de mí nada podéis perfeccionar. No. Él dijo, separado de mí nada podéis hacer. Lo mismo sucederá en aquel último salto glorioso cuando vayamos de la tumba a su presencia celestial. Ni siquiera viene de nosotros eso, sino que por un acto milagroso del Señor nos levantaremos e iremos delante de Él. Incluso cuando vayamos a la tumba, alguien tiene que hacer toda la ceremonia por nosotros, porque ni eso podemos hacer. Toda fortaleza proviene de Dios. Cuando estés a punto de iniciar algún proyecto, no digas, yo voy a comenzar esto por mí mismo y luego que Dios me dé gracia para compensar mis deficiencias y entonces voy a confiar en mí hasta donde pueda y de para allá que Dios me ayude. No, ni siquiera eso puedes hacer. Fuiste a la universidad porque Dios te lo permitió. Fuiste al bachillerato porque Dios te lo permitió. No seas necio, lo único que tienes en tu mano, tú y yo, son materiales desechables. Todo lo bueno viene de Dios. No construyas, porque lo único que tú puedes construir es, como dice la Escritura, heno, madera y hojarasca. Pero en Cristo puedes hacer obras que son de oro puro y que cuando viene la prueba, en vez de dañarse, se purifican y se fortalecen.
No puedes hacer nada sin el Espíritu del Señor. Si estás separado de Dios, no puedes ni siquiera levantar un dedo. Tú te levantas, como dice la Escritura, yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. No puedes levantar un dedo porque el Señor es el que te permite levantar un dedo. Increíble, pero así es como funciona. Es más, déjeme colocar un poquito, póngame la fotito de la linterna, por favor. Vamos a poner esto un poquito bajo una luz un poco más potente para que usted entienda esto. Cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, hacemos mucho. Cuando el Espíritu del Señor está con nosotros, nos convertimos en un instrumento, primero de nuestra propia liberación y después de la liberación de muchas otras personas. Cuando el Espíritu del Señor está con nosotros, oh iglesia, podemos orar y el Señor responde. Cuando el Espíritu del Señor gobierna nuestra vida, podemos poner atención a la predicación y entendemos. Cuando el Espíritu del Señor está con nosotros, equipo de alabanza, el Señor ministra la adoración. Él es el que guía la adoración. Equipo de danza, cuando el Espíritu del Señor está con nosotros, cada movimiento que hacemos es una obra de arte para Él. David, cuando tocas la batería, si el Espíritu de Dios está contigo, cada sonido de esos es un tambor de adoración para el Señor. Pero si el Espíritu de Dios está separado de nosotros, aunque hayamos sido renovados, aunque tengamos un nuevo corazón y un recto espíritu, a pesar de ello no podemos retener ese corazón nuevo, no lo podemos retener porque solo es por el Espíritu del Señor. Es más, ni siquiera un minuto, ni una fracción de segundo, porque somos y amamos al Señor, es por su infinita gracia que nos da cada día su fortaleza. No hay ni siquiera un apoyo para la nueva vida en el mundo natural del ser humano. Todo proviene de Dios, todo proviene del cielo. Cada trozo de alimento espiritual en nuestro corazón tuvo que ser importado del cielo. Así es. Si en nuestra alma fluye algún río de agua viva, ese nacimiento tuvo su origen en la presencia del Señor. Cuando tú atiendes a un cliente en tu trabajo, si no tienes el Espíritu de Dios, el cliente se va aburrido, insatisfecho, siente que pagó mucho. Pero si tú tienes el Espíritu de Dios, cada cosa que tú hagas con tus clientes va a hacerlo sentir a ellos que hay algo especial cuando haces el trabajo allí. Cuando tú, Andrea, cuando tú curas ¿cómo se llama? Una caries, y si lo haces con el Espíritu del Señor, esa construcción de esa muela queda perfecta. Y tú mentalmente dices, Señor, ayúdame a que quede aquí, para que no le huela más a feo esa calza, y queda perfecto. Pero si no tienes el Espíritu de Dios, la persona se va al espejo y dice, Dios mío, ¿qué me hicieron? Cuando tú le cortas el cabello a alguien y no tienes el Espíritu de Dios, es como si estuvieras cortándole el cabello a Sansón. La gente pierde fuerza. Hermanos, nada en nuestra carne puede prestarle ayuda al Espíritu de Dios, nada. Porque la Escritura dice que la naturaleza no regenerada puede ser un gran impedimento para la gracia. Tú pretendes con tus propias fuerzas ser un buen cristiano, no lo vas a lograr. El apóstol Pablo no estuvo convencido nunca de que el viejo hombre fuera una ayuda para el nuevo hombre. Si hubiera sido así, Pablo no hubiera escrito, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque cuando nos despojamos de él, cuando Cristo comienza a tomar el control de nuestra vida, entonces podemos entender que en el más amplio sentido de la palabra y del lenguaje que pueda ser entendido, la Biblia dice que separados de Él no podemos hacer nada. Querida iglesia, en vez de quedarnos más tiempo en esto, permítame hacer 2 observaciones más y terminamos. ¿Les parece? Bueno, si no les parece no hay problema, igual yo tengo el micrófono.
Supongan por un momento que la doctrina del texto que acabamos de escribir, de leer, no fuera verdadera. Y que los cristianos tuviéramos el poder en nosotros mismos para hacer algo. Habría una cantidad de promesas de la Escritura que quedarían sin validez. Déjeme primero decirle que Dios nunca hizo una promesa en la Escritura que no fuera necesaria. Ahora, si yo tuviera la fuerza por mí mismo, si yo tuviera la capacidad de ser un buen cristiano por mí mismo, Dios ciertamente no hubiera necesitado hacerme la promesa de darme fuerza. Pero, ¿qué hacemos con promesas como Él da esfuerzo al caído, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna? ¿Qué hacemos con textos como eso si todo dependiera de nosotros? Perdería el sentido. Y puesto que se nos dice constantemente en la Escritura cosas como los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, levantarán alas como el águila. Además, ¿qué pensaríamos de algunas alabanzas? El gozo del Señor, mi fortaleza. Desaparecería eso, porque no es el gozo del Señor el que nos fortalece, sino nuestro propio gozo. Diría el músico: pastor, toquemos esta canción por mí. Mi mayor, digo, ¿me entendieron el chiste? Efecto retardado. ¿Acaso los grandes himnos, esos preciosos himnos del pasado, las canciones de hoy día, no confiesan que es Él el que nos da la fortaleza? ¿Que es Él de quien dependemos? ¿No confesaron únicamente ellos que nuestra competencia viene de nuestro Señor Jesucristo? Que nuestra competencia y nuestra fortaleza viene de la palabra de Dios, que dice que antes éramos débiles y ahora en el Señor somos fuertes en Cristo Jesús. ¿No dice la Escritura: Señor, tú aumentarás mis fuerzas como las de un búfalo y seré ungido con aceite fresco? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito el nombre del Señor. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos, porque sabe lo que pasa allí, somos fortalecidos. ¿Qué pasaría con todos esos himnos preciosos que dicen todo lo que respire, alabe al Señor? ¿Qué pasará con todas esas historias de la Escritura donde aquel soldado o general, después de haber agotado todos sus recursos y preocupado por su soldado favorito que estaba a punto de morir, no le quedó otra más que acudir al sanador de sanadores, Jesucristo? ¿Qué hubiera pasado con el desesperanzado Bartimeo, que vivía solamente de las limosnas que le colocaban en su tarrito ahí nada más, y al final del día necesitaba que alguien le contara para ver que al menos le alcanzara para una comida al día? Pero de pronto él escuchó que Jesús pasaba por allí, y cuando se enteró de eso, su espíritu supo que nadie más podía hacer algo por él, que nadie podía hacer algo por ese pobre hombre, y empezó a gritar a viva voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y nadie le ponía cuidado y siguió gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque el espíritu humano sabe y entiende y es consciente, quizá tu mente no, pero tu espíritu sabe que el único de quien proviene la fortaleza se llama Jesucristo el Señor. ¿Qué hubiera pasado con aquella niña Talita que murió, cuyo padre Jairo, principal de la sinagoga? ¿No te sirvió tu estatus, Jairo? No tuvo otra más que abrirse campo entre la multitud cuando Jesús predicaba, y se arrodilló donde el maestro y: Señor, ten misericordia, mi hija está muriendo, por favor ven a mi casa, Señor, ven a mi casa, necesito. Porque él sabía que no era su título, ni sus posesiones, ni su fama, ni su apariencia, no, el único que podía hacer algo se llama Jesucristo, porque separado de él no podía hacer nada. Y me encanta ese texto de la Escritura, porque Jesús no dijo nada, simplemente lo siguió.
Y en el camino la gente le daba ánimo. Los discípulos, y ahí estaba Pedro, estaba Jacobo y Juan, por lo menos lo que el texto bíblico dice. Y le decían: ten ánimo, Jesús ya resucitó allá a Lázaro, Jesús sanó a fulano de tal, hizo esto. Y toda la gente, dice la escritura, que lo apretaban, y iban así, lo apretaban. Y ahí estaba, yo me imagino a Jairo diciéndole: Señor, por favor, caminemos más rápido porque mi hija realmente está enferma, pero yo sé que tú puedes hacer algo. Pero Jesús iba al paso de él. Y de pronto se atraviesa una mujer en el camino que dice la escritura que tenía flujo de sangre por 12 años y había gastado todos sus recursos, todas sus cosas, todas sus posesiones, y dice la Biblia que ninguno de ellos le había ayudado, antes le iba peor todavía. Qué gran ejemplo de este texto de la escritura. Tú puedes hacer lo que quieras con tus esfuerzos, puedes ir a pagar una misa si quieres, pero eso es botar el dinero. Necesitas al sanador de sanadores. Y la mujer entonces se abrió campo entre la multitud y dijo: si tan solo yo tocase un pedacito de él, un pedacito solamente, si tan solo tocare su manto, seré sana. Porque el espíritu del hombre y de la mujer sabe que es la única opción. No hay otra opción, iglesia. Ecuador no necesita otra opción más que volver su corazón a Jesús. Latinoamérica no tiene otra opción más que volver su corazón al Maestro. No hay otra opción. Y la mujer toca y Jesús se detiene en el camino. ¿Y quién me tocó? Y todo: Señor, pero todo el mundo te está tocando. ¿De qué estás hablando? Señor. Y Jairo se detiene también y dice: Señor, por favor, no pares, no importa quién te tocó, apresúrate. Y entonces Jesús: no, alguien me tocó porque yo sentí que poder salió de mí. Él sabe, Él no anda regando sus bendiciones así, no. Él solamente le da sus bendiciones a aquel que está conectado a Él, aquel que sabe que lo tocó. Todo el mundo te toca así. Quizá físicamente tú vienes a la iglesia, pero ¿está tu corazón hoy conectado con Él? Porque separado de Él no puedes hacer nada. Pastor, pero yo voy a la iglesia, pero ¿estás separado o conectado? Ese es el punto aquí. Y entonces la mujer, al verse descubierta, le confesó lo que había sucedido, y Jesús pronuncia sus hermosas palabras. Dice: mujer, tu fe te ha salvado. Qué glorioso eso. En ese momento vienen las malas noticias, porque siempre llegan las malas noticias. Y hay algunos que les encanta ser portadores de malas noticias. Jairo, no molestes más al maestro, tu niña acaba de morir. Y entonces Jairo se le derrumba su corazón, y muy probablemente dijo: yo sabía que esto iba a pasar. Yo le dije a Dios que se apurara, le dije a Jesús que no perdiera tiempo en otras personas, porque ella sí, porque mi hija no. Y Jesús escuchó. Y Jesús en ese momento supo lo que Él hizo, porque Jesús es genial. Miren cómo es Jesús. Él se detuvo por la mujer. Él se hubiera quedado callado, igual la mujer quedó sana y salva por haberlo tocado a Él. Pero Él se detuvo porque Jesús quería darle una lección a Jairo. Jairo estaba allí, estaba observando lo que pasó. Y Jairo entendió que no es solamente que venga Jesús y me haga un milagro y ya se acabó eso. De eso no se trata el evangelio, se trata de otra cosa. Y Jairo vio cuando la mujer derramó su corazón y le dijo: sí, yo fui, estaba desesperada, Señor, pero ahora yo entendí que algo pasó en mí, que corrió algo dentro de mi ser. El Espíritu Santo de Dios llenó mi vida. Perdóname por haberlo hecho, no te preocupes, mujer, tú eres salva ahora por tu fe. Y Jairo escuchó todo eso. Y Jairo entendió que no se trata de milagro. Y en ese momento en que la tensión en el corazón de Jairo ocurrió, entre no saber qué hacer porque falleció su hija, perdió su esperanza, pero en ese momento en que su fe flaqueó, pero entendió lo que vio allí con la mujer y Jesús, Jesús se asoma y le dice, porque él había escuchado todo, y le dice: Jairo, no temas, cree solamente. Y entonces se fueron allí y llegaron todos y estaban ahí llorando, un montón de gente que había sido contratada, porque ahí contrataban a la gente para llorar. Algunos aquí serían buenos en ese empleo, ¿no? Lloran por todo. Pero estaban todos llorando. Pero ¿por qué arman tanto alboroto?
Los que están desconectados de Jesús les encanta llorar y lloran por todo y hacen lamento y todo eso. Y Jesús dice: no, no lloren, la niña no está muerta, la niña duerme. Y se burlaron de él. Porque cuando tú no entiendes, cuando no estás conectado al Evangelio, te burlas del Evangelio, te ríes de las cosas. Pero la palabra de Dios fue clara. Y esto termina de una manera poderosa. Y discúlpeme que me desvíe, pero creo que el ejemplo es genial. Entonces Jesús manda a deshacerse de todos esos. Y se lleva solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y obviamente a los padres de la niña. Y entran al cuarto y ven la niña ahí acostada. En términos cristianos, durmiendo. En términos mundanos, muerta. Y entonces Jesús está allí. El día que yo llegue al cielo, créanme, hermano, ustedes son testigos. El día que yo llegue al cielo, me voy a buscar a Jairo. No al de Severec, no, a Jairo. Y le voy a preguntar cómo fue ese momento. Porque ese momento tuvo que ser especial. Y a lo mejor Jairo me dice: pastor, yo recuerdo muy bien lo que pasó ese día, pastor. Yo recuerdo que ese día ahí estaba Jesús, estaba mi hija preciosa, estaba Pedro estaba ahí, y Pedro estaba muy expectante, tenía un rostro de mucha expectativa por lo que iba a pasar. Casi que puedo pensar que Jairo me dirá: pastor, Pedro estaba conectado como si fuera el padre de la niña. Y en el momento en que Jesús dijo Talita Cumi, Pedro quedó enamorado de esas palabras. Pero no dijo nada. Pedro simplemente quedó mirando esas palabras. Levántate, niña. Levántate, niña. Ahora, usted y yo sabemos, iglesia, que quien escribió el Evangelio de Marcos, y corrígeme a Dios si estoy diciendo una herejía, no fue Marcos. O sea, Marcos escribió, pero Pedro fue el que le dictó las cosas a Marcos. Y yo me imagino que cuando Pedro le dictó a Marcos lo del Evangelio de Marcos, en ese momento, cuando aparece esa parte de la escritura, Pedro le dijo a Marcos: Marcos, escribe esto con mucho cuidado. Jesús le dijo a la niña: levántate, niña. Y la niña se levantó. Hoy, iglesia, necesitamos conectarnos al Señor. La niña se levantó y dijo, lo primero que vio la niña fue a Jesús. Los padres vivieron uno de los momentos más felices de su vida porque vieron a Jesús hacer el milagro sobre su hijo. ¿Acaso hay aquí algún padre que me puede decir: tengo un hijo difícil, no sé qué hacer con él, no sé qué voy a hacer, he hecho esto, lo otro? Yo te voy a decir hoy, hermano, lo que tienes que hacer: ora al Señor. Ora a Jesús, Él es la única esperanza, no hay otra. No sueltes a tus hijos en oración, no sueltes a tus hijos nunca, no sueltes a ese esposo rebelde, no sueltes a esa esposa rebelde, no sueltes tu familia, sosténlos en oración, porque en algún momento dado el switch se va a cambiar y la gracia del Espíritu Santo caerá sobre tu vida y las cosas serán diferentes. ¿Saben por qué? Porque separados de Él nada podemos hacer. No sé por qué yo preparo un sermón y en la última parte del sermón me demoro 3 horas y no la quiero usar ahora. Escuchen esto, termino con esto. Póngase de pie un momento y escuchen esta historia real. Cuando yo tenía 15 años escuché esta historia que me quedó grabada por alguna razón. Date ahí un re, puede ser, no sé. Re. Y hay un coro que cantábamos en aquel entonces que dice: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Y me puse a averiguar de dónde salió ese coro. Y es la historia de un muchacho. Y este muchacho estaba endemoniado, pero al punto de no sabían si era un problema mental,
habían llevado médicos, psiquiatras, lo habían medicado, todas esas cosas. Habían llegado al sacerdote del pueblo para que orara por él y él le pegó al sacerdote. Llevaron rabinos, un montón de gente ahí, y el muchacho lo tenían en el patio de la casa como en una celda, porque a veces se ponía tan violento que le pegaba a todos. Obviamente una madre desesperada, un padre desesperado, y en algún momento llegó allí un pastor. Esta es la historia. Y el pastor le preguntó a la mujer: ¿y ese niño qué hace ahí? Y la mujer le contó la historia de su hijo. Y el pastor dijo: déjame entrar, quiero orar por él. No, pastor, no puedes entrar ahí, él te va a golpear, te va a pegar. No te preocupes, déjame entrar. Y después de un rato de insistirle, entró el pastor. El chico estaba desnudo, olía muy feo. El caso fue, yo no sé qué pasó ahí adentro. El caso fue que el pastor salió de la mano con el muchacho, y el muchacho hizo esta canción: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Iglesia, separados de Él, nada podemos hacer. Y permítame hoy hacer una oración. Mire, a veces uno mismo es como una ramita que se cae del árbol. ¿Alguien aquí ha caído alguna vez? Vamos, sé honesto. Oh, sí, todos nosotros, todos. Pero yo quiero, si hay alguien hoy aquí, alguna ramita caída, ven para acá. Jesús es experto en reconectar orejas. Es experto en reconectar piernas. Él es experto en reconectarte con Él. Ven aquí, iglesia, vamos a orar. Ven aquí, ven aquí. Vamos, sugieres, pastores, líderes que estén aquí, ayúdenme a orar por estas ramitas que necesitan ser renovadas. Hay ramitas que llevan caída por mucho tiempo, pero todavía tienen vida. Así es. Vamos, equipo de alabanza, vamos. Gloria a Jesús. Aleluya, gracias Padre. Conéctanos hoy, reanímanos hoy, revívenos hoy. Vamos, cierra tus ojos, levanta tus manos, bendice al Señor. Bendícelo, bendícele. Dile: Señor, renueva mi vida, mi corazón, todo mi ser. Rodéame con tu amor. Venimos delante de ti, Señor. Cúbreme con tu gracia y tu espíritu, Señor. Aleluya, gracias, gracias. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, pido por cada uno de tus hijos que están en este lugar, Señor, para que sean renovados, Padre, para que sean reconectados, Señor. Algunos para que nazcan nuevamente en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias.